Ok, buenas noches. Espero que la palabra esté haciendo la obra en cada uno de nosotros. Le pedimos y confiamos que tenemos la asistencia del Espíritu Santo en esta hora para que sea revelándonos la palabra y para que seamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, hoy vamos a lo que hemos hecho durante estos discipulados es, primero, definir qué es un discípulo y segundo, ver como características del discipulado, ¿cierto? Entonces, discípulo, recordemos, es alguien que tiene un espíritu enseñable, que tiene la capacidad de escuchar. Y para poder tener ese espíritu enseñable no podemos ser rígidos en nuestras posiciones y como lo aprendimos la última semana, eh, el de pronto creer que no sabemos todo o contender con la palabra nos hace perder de vista quién es Cristo. Y lo importante es, te quiero conocer. Es imposible, imposible conocerlo en la plenitud, porque Él es insondable. Entonces tenemos que estar abiertos a la posibilidad de conocer más, de saber más de Él. Y a medida que conocemos más y a medida que nos exponemos más, Dios va transformando nuestra forma de pensar, nos va renovando. Recuerden que la palabra dice, porque mis pensamientos son mucho más altos que tus pensamientos y mis caminos mejores que tus caminos. Entonces, lo que para mí es bueno, o sea, partamos de este hecho, lo que para mí es bueno y para mí es sublime, eso ahí empieza lo bueno de Dios, porque de ahí para arriba es mucho más alto sus pensamientos. Lo que nosotros podemos, dice que Él obra mucho más poderoso de lo que podemos pedir o pensar, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, nosotros a veces nos enredamos con cosas y nos ponemos nuestros propios límites, pero Dios es ilimitado, ilimitado y tiene para hacer una obra maravillosa. Entonces, solamente que haya apertura en nuestra mente, en nuestro corazón y decirle a Dios, ok, sorpréndeme, transfórmame, quiero conocerte y no ponernos límites nosotros mismos. No puedo, no entiendo, no soy capaz. Se tiene que llevar a la cruz y crucificarse eso porque Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, todos podemos. Listo. Entonces, vamos a ir a Hechos 2. Exacto. ¿Útiles? Yo creo que todo el mundo es cosas y hombre, pero sí, Hechos 2, versículo 41. Hechos 2:41. Gloria, ¿lo quiere leer duro? Así, ya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sí? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, con el partimiento del pan y en la oración. Ok, hasta ahí. Oración. Ok, entonces estos versículos son el plano, el plano de la iglesia primitiva. Entonces todos nos podemos preguntar como, bueno, nosotros tenemos ahora una forma en lo que entendemos como iglesia, ¿cierto? Ay, no, yo voy a la iglesia, entonces cuando me dicen iglesia me imagino ciertas cosas y ciertos comportamientos, ciertas actividades, ciertas dinámicas que se desarrollan en la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando
uno tiene una casa que es, si yo voy a hacer alguna remodelación o si hay algún daño o algo, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Pues tiene que, número uno, buscar un arquitecto. Y número dos, el arquitecto lo primero que le va a preguntar a uno es los planos, ¿cierto? Porque los planos me van a hablar de cómo está estructurado. Al arquitecto no le interesa si yo tengo un reloj acá, una planta allí, la sala allá. No, a él le va a importar la estructura, ¿cierto? Cómo está diseñada y dónde está una columna, dónde está una base, dónde, o sea, cómo el techo está configurado. Entonces, Hechos, el libro de Hechos, se llama el libro del Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Sí. Entonces, esto me habla de la iglesia primitiva, de esos hombres y de esas mujeres que un día caminaron con Jesús físicamente, pero que ya Jesús había resucitado y había ascendido al cielo. Antes de ascender al cielo, Jesús estuvo con ellos 40 días y se les aparecía y le daba instrucciones. Solamente imaginémonos si ellos escucharon y vieron de Jesús tantas enseñanzas durante esos 3 años, de lo natural, y ellos se quedaban como asombrados. ¿Cómo habrá hecho esa multiplicación de los panes y los peces? ¿Cómo habrá levantado a esta persona de la muerte? ¿Cómo habrá sanado a este leproso? O sea, solamente imagínese nosotros viviendo eso, ¿cierto? Como Pedro, no estabas, y si vieras, el maestro convirtió el agua en vino, por dar un ejemplo, ¿cierto? Eh, Pedro, no, yo caminé sobre las aguas porque él me dijo que caminara. O todos, ay, no, mira cómo levantó a Lázaro de la muerte, se corrió la piedra y salió Pedro caminando, así como nosotros contamos las historias, ¿verdad? Pero imagínense cuando él murió, resucitó y se les volvió a aparecer, ¿cuántas cosas no quisieron no hablar con él? Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y cómo sucedió eso? O sea, yo me imagino que las preguntas y a ponerle atención para que uno no pierda ni una coma de lo que él está hablando y que él termina delegando la autoridad. O sea, Dios me ha dado esa autoridad, pero yo les dejo autoridad para que vayan y hagan y los comisiona. Entonces, cuando los comisiona, Jesús está sentado en el cielo, les dice, les voy a enviar el Espíritu Santo, viene el derramamiento del Espíritu y ¿qué pasa después del derramamiento del Espíritu? Ellos continúan haciendo lo que Dios les había comisionado hacer. Entonces, estos versículos son ese plano de lo que es la iglesia de Jesucristo, lo que instituyó Jesucristo mismo, ¿verdad? Entonces, es como si se conectara con Mateo 28. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles a que cumplan todas las palabras que yo les dije. Como que esa fue la comisión. Porque mire lo que dice en el 41. Así pues, los que recibieron su mensaje, ¿el mensaje de quién? De los apóstoles. Los apóstoles estaban dando el mensaje. Fueron bautizados, como dijo Jesús, bautícenlos y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Todos esos que se bautizaron estaban proclamando que yo quiero seguir a Cristo. Este espacio, ¿cómo se llama? Discipulado, porque todos nosotros queremos seguir a Cristo. Entonces, dice, se mantenían, o sea, no solamente se quedaron en bautizarse, en recibir a Jesús. No, no solamente es que Jesús me haga el milagro, sino que dice, se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Entonces, digamos que estos son los 4 pilares o las columnas de lo que determina que uno es iglesia. Porque la iglesia
está formada no de ladrillos, sino de piedras vivas que somos cada uno de nosotros. Pero cada uno de nosotros tiene que, la palabra dice, se mantenían firmes en cuatro cosas: en la doctrina, en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Entonces, nosotros hemos escuchado que esto se grafica como si fuera una mesa, como que cada cosita de esas, cada una de esas cuatro fuera la pata de una mesa. Si le falta una de las patas a la mesa, ¿qué pasa? La mesa no va a ser mesa, porque no, la mesa ¿para qué es? Para sostener, para soportar. Entonces dice, se mantenían firmes. Te recuerden, el discipulado, el ser discípulo de Jesús nos da una connotación de mantenernos firmes. ¿En qué nos debemos mantener firmes? En esas cuatro cosas. En la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? Me enseñaste Esa, en la cuna. en la enseñanza de los apóstoles, Comunión unos con otros. en el partimiento del pan, en la comunión y en la oración. Entonces, cada uno de nosotros evaluemos. Ok, yo permanezco firme en oración. Yo permanezco firme en el partimiento del pan. Yo permanezco firme en la comunión. Yo permanezco firme en la enseñanza de los apóstoles. Cada uno de nosotros nos debemos evaluar, a ver cómo está nuestra casa espiritual, cómo se está formando. Entonces, bueno, ¿y si yo no sé cuáles eran las enseñanzas de los apóstoles? ¿Cierto? Puede pasar que yo, ay, ¿y cómo voy a saber si estoy en la enseñanza de los apóstoles si ni siquiera sé las enseñanzas? Entonces, vamos a hacer eh, como a agrandar la imagen de qué es la enseñanza de los apóstoles. Sí, un poquito. Hoy vamos a empezar con ese punto. Entonces, vámonos a Lucas 24. Lucas 24 habla de la resurrección de Jesús, pero vamos a ir a este relato desde el capítulo, el versículo 13. Lucas 20. 24:13. No sé si alguien quiere ayudarme a leer allá o acá. ¿Y qué vi aquí? A ver, allí, porque ahí, uy, yo Ya. entra aquí mismo. Lee. ¿Ah? Yo era perra. ¿Alguien quiere leer allá? Yo, No. Marta, lees por favor durito para que aquí escuchemos. ¿el número 13 solamente o sigo? No, del 13 en adelante. Ok. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué platicas? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo,
vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahí, ok. Entonces, mire, dice, primera cosa es que uno comienza a interpretar los hechos, ¿cierto? Cada uno de nosotros interpreta los hechos. Tenemos esa capacidad para interpretar. Entonces ellos estaban interpretando la situación, ¿verdad? Y la invitación es a que aunque nosotros tenemos la capacidad para interpretar las cosas, no nos quedemos con nuestra interpretación, sino que dice manteniendo firmes en la enseñanza o en la doctrina de los apóstoles. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es cuáles eran las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué fue lo que enseñaron los apóstoles? ¿De qué está construido, digamos, esa columna? Esa columna enseñanza de los apóstoles, ¿qué es? ¿Por qué? Porque para ninguno de nosotros es un secreto que hay multitud de doctrinas, que hay diferentes énfasis, diferentes interpretaciones, como lo veíamos hace 8 días, que en el tiempo de Jesús habían 4 grandes sectas del judaísmo, que unos creían en la resurrección, otros no creían, que otros creían más en un poder político, que otros creían más en la pureza, y aunque todas esas cosas tuvieran algún grado de certeza, de verdad, no eran la totalidad del mensaje. Entonces necesitamos, primero que todo, coger y decir, bueno, ¿qué es lo que yo creo de Jesús y por qué yo creo eso? ¿De dónde salió ese conocimiento o de dónde salió ese pensamiento o eso que yo creo con respecto a, ¿cierto? Entonces yo puedo creer en la resurrección, pero creo en esto sí y en esto no. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer, porque estamos hablando de discípulos de Jesús, que caminaban y estaban más aburridos, pero aburridos, porque es que no me digas, o sea, se les fue el maestro y de la forma que se fue y ellos no, ya devolvámonos para la casa porque aquí no pasó nada. Digamos, nosotros tenemos una expectativa X de las elecciones de Colombia y tenemos la expectativa de que gane este, ¿cierto? Y si no gana, y gana el que no queremos. ¿Cómo nos devolvemos para la casa? Nos vamos a devolver como, ay, Señor, ahora que nosotros pensábamos que iba a cambiar, ¿cierto? Un poquito solamente del sentimiento que pudieron haber tenido.
Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús les vela. Dice, tenían los ojos velados. Dice que tenían los ojos velados. Entonces, eran discípulos, habían conocido a Jesús, vieron todo lo que sucedió, tenían la esperanza en él, pero tenían los ojos velados. Cerrados. Cerrados, no lo Claro. veían, no veían. Y Jesús va caminando y aún hablando, o sea, de pronto uno estaba muy diferente porque es que resucitó, o sea, era un cuerpo glorificado, pero la palabra, o sea, la palabra que ellos escuchaban y como él les explicaba, ni siquiera les daba como una pista, como decir, ¿y usted es Jesús? ¿O qué pasó? ¿Por qué? Porque tenían una limitante. Ellos no se imaginaban que era Jesús porque ellos no creían que él podía resucitar. O sea, sí, este está muy amigable conmigo, habla muy bien, habla muy chévere, pero de todo me voy a imaginar menos que Jesús, porque es que Jesús murió, ¿cierto? Entonces Jesús está en la tumba. Entonces, ¿cuántos de nosotros no podemos ver a Jesús porque nuestra mente está bloqueada con nuestra forma de interpretar lo que sucede, ¿cierto? Entonces, siguen caminando. Sí. Jesús, ¿en qué se concentró cuando estaban hablando de él? ¿Él de qué les habló? ¿Él les habló de Pilatos? ¿O les habló de Judas? ¿O les habló de Pedro? No. Para que creyeran en lo que había sucedido, ¿él en qué se enfocó? Se enfocó en la ley de Moisés y en los profetas. ¿Sí? Se enfocó en lo que la escritura decía de Jesús. Y esa es la invitación que el Espíritu Santo nos está haciendo. Necesitamos escudriñar la palabra. Necesitamos leer la palabra, porque yo estudiando la palabra, juiciosa, cuando me pongo juiciosa a estudiar la palabra, me doy cuenta como, ay, esto que yo le escuché a este predicador estaba como fuera de contexto. Y recuerdo mensajes que me gustaron mucho y que de pronto, y que yo he tenido que decir, y la iglesia sabe que yo he tenido que decir, yo enseñé esto, pero ahora me doy cuenta que no estaba correcto, que yo tuve una mala interpretación o una mala enseñanza. Y aquí pueden dar testigo de eso, ¿cierto? Entonces, dar fe de eso. ¿Por qué? Porque uno necesita leer la palabra. Lo que les habló Jesús fue la palabra y los instruyó con la palabra. ¿Y qué dijeron ellos? No ardía nuestro corazón cuando abrió las escrituras. Él no fue que abrió la escritura, ni tenía un papiro, ni nada, sino que le está diciendo, miren, lo que sucedió, lo que sucedió tenía que suceder, porque la escritura habló de que así tenía que suceder, porque los profetas y la ley dijeron que tenía que suceder. Entonces nosotros tenemos la palabra y no la escudriñamos. Tenemos la palabra que es oro, o sea, es más refinada que el oro. Es el tesoro invaluable. O sea, si nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros somos absolutamente enriquecidos. No hay otra cosa que se compare con la palabra de Dios. No hay, no hay. Es atemporal, es poderosa, tiene cumplimiento, viene del fiel y del verdadero y habla de Cristo. Entonces, si yo quiero conocer a Cristo, la mejor forma de conocer a Cristo no es a través de una sensación, de que me dio temblor, de que tuve una visión, de que tuve un mareo, de que tuve un sueño. No, la mejor forma de conocer a Cristo es la palabra. Para ser discípulos de Jesús, necesitamos comernos el libro. Necesitamos comérnoslo. Y no lo entendemos. Los apóstoles no lo entendieron. Los apóstoles Claro, no lo verdad. entendían. Pero dice la palabra que Él envió a su espíritu para revelarnos su palabra.
¿Para quiénes? Para todos los que nos acerquemos confiados. Yo aquí estoy explicando la palabra. ¿Yo fui a algún seminario? No, no he ido a ningún seminario, pero me he acercado y he escuchado a otros también y veo cómo, porque Pablo dice, aprended de mí, imitadme, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que me imiten a mí porque, o sea, no, pero uno aprende de otros que tienen hambre y sed de la palabra, que escudriñan la palabra y uno puede aprender a escudriñarla uno también, no a depender de que el otro me dé la palabra, porque créame, uno va encontrando cosas que no están doctrinalmente correctas, que no están acorde a lo que la palabra dice. Aparte de todo, dice que la revelación va creciendo. El entendimiento de nosotros va siendo renovado y nosotros vamos yendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, yo voy conociendo a Cristo cada vez más. Uno coge un versículo que le gusta mucho y hoy me sabe una cosa y mañana me sabía otra cosa y en un mes la vuelvo y la leo y hay otra riqueza y hay otro mayor entendimiento. Entonces, que no nos perdamos de esa riqueza. En Primera de Corintios 15 dice, Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Alguien aquí lo quiere leer? Me- No sé, listo. Primera Primera de de Corintios. Corintios, ¿qué? 15. Si quieres, espérate que, Ujú. 15. Espera que le está buscando. Quince. Dice desde el versículo 1. Capítulo 15. 15. Esa es segunda de Corintios. Primera. Esta es primero. Primera sí. Me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia y como yo era muy competitiva Primera de Corintios. y yo veía a todo el mundo buscando rápido en la Biblia y yo me sentía súper perdida y yo decía, no, pero yo como así que no voy a saber buscar en la Biblia y me puse para eso como dicen los cubanos. Sí, Como decimos. Elina, yo lo leo. ¿Tú la lees? Dame un La segundo que Biblia. estamos buscando aquí. 15, ¿qué? 15, versículo 1. Ok. Ya. Ya, Geraldine. Hermanos, os recuerdo el evangelio que os anuncié, el que aceptaste, en el que permanecéis firme y por el que os salvaréis, si lo retenéis tal y como los anuncié. Pues de lo contrario, habráis creído en vano. Os transmití en primer lugar lo que a mi vez yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se Hasta ahí, hasta apareció a ahí. Pedro. Hasta ahí, Geraldine. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Dice, quiero recordarles. ¿Cuándo le recuerdan a uno algo? Cuando ya se lo han dicho, ¿cierto? Ujú. Él no le está diciendo, les voy a enseñar, no. Quiero recordar las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron en las cuales se mantienen firmes. Entonces, en esa buena noticia que nosotros recibimos, que necesitamos que sea una noticia completa, porque por muchos años hemos hablado solamente de Jesús, el que murió y resucitó, pero no hemos hablado del resto de la buena noticia, ¿sí? Entonces dice, mediante estas buenas noticias son salvos si se aferran a qué, al milagro.
si se aferran a la reunión. No. No, dice, si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Entonces, ¿cuál es la palabra que predicó? Entonces dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Entonces, nosotros no podemos predicar algo que no recibimos. Necesitamos predicar algo que recibimos. Entonces, que no se vuelva como un teléfono roto, porque empieza, o sea, todos hemos jugado teléfono roto, entonces empieza una información acá y cuando termina una cosa completamente distorsionada que no tiene nada que ver con la verdad, ¿cierto? Entonces, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿según qué? Según el pastor. No. Según la iglesia, Conforme a las escrituras. según las escrituras. Entonces, toda nuestra referencia, todo nuestro discipulado, todo nuestro apostolado debe ser basado en las escrituras, no en nada más. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las escrituras. Entonces, mire, no creo que él haga énfasis, vea, según como yo lo dije, según como me lo contó Pedro, según como me lo contó Juan, según como lo vieron los apóstoles, según como me lo dijo María, no, según las escrituras. Entonces, nosotros debemos eh, hacernos dependientes de la palabra de Dios. O sea, sin temor alguno, ser dependientes de la palabra de Dios. Porque como nosotros aprendimos hace mucho tiempo, la única forma de uno reconocer un billete falso es conociendo la perfección el billete verdadero, ¿cierto? Entonces, la invitación del discipulado es a que yo conozca las escrituras. Y no solamente que las memorice, porque hay muchas personas que se la memorizan, pero no están reveladas. Ellos, ¿qué les pasó? Cuando estaban los del camino de Maús con Jesús, se les revelaron, se les abrieron los ojos y la palabra les fue revelada. Entonces, mire que él citó, Jesús citó la ley de Moisés y los profetas. Y entonces nosotros, los que estamos en este tiempo después de Cristo, creemos que, que lo que tiene validez es el Nuevo Testamento. Y entonces, si nosotros creemos que lo único que tiene validez es el Nuevo Testamento, nos estamos volviendo herejes porque la palabra muy bien dice que no le podemos quitar ni añadir una coma a la palabra. Y segundo, estamos desconociendo lo que la ley de Moisés y los profetas dicen. No, es que ya no aplica la ley de Moisés. ¿Quién dice que no? O sea, la ley de Moisés era una sombra de lo que Cristo lo que hizo fue validarla porque la cumplió en su plenitud. Él cumplió todo lo que tanto la ley decía como los profetas anunciaron. Hace poquito escuché un video que decía que un matemático hizo un cálculo para determinar qué probabilidades tenía de que Jesús realmente fuera el Mesías. Entonces, hay muchas profecías acerca del Mesías, muchas. Entonces dice, la probabilidad de que una sola profecía se cumpliera en Jesús es como llenar el estado de Texas de monedas hasta, por ejemplo, hasta el nivel de las rodillas, todo ese territorio. Y coger y meter la mano y sacar una moneda y decir, esta es la señalada. Esa es la probabilidad. Y en Jesús no se cumplió una sola profecía. Se cumplieron más de 300 profecías que hablaban de él. Entonces eso es improbable, o sea, improbable, matemáticamente hablando es improbable que en una sola persona se cumpla todas las profecías. Entonces, Jesús cumplió absolutamente con todas las profecías que dijeron los profetas
miles y miles de años antes Ujú. de que Él pisara la tierra. Entonces, ellos hablaron de Cristo, la ley habla de Cristo, Génesis habla de Cristo, todo habla de Cristo. Nosotros necesitamos comernos la escritura. Ay, Señor, yo te quiero conocer, yo te quiero ver. Comamos la escritura. Leamos la palabra. Esa es la invitación de esta noche y necesitamos revisar, ok, bueno, ¿y cuál es la doctrina de los apóstoles? Un dato, una de las doctrinas de los apóstoles es la resurrección de los muertos. Esa es una de las doctrinas. Entonces, más adelante en este mismo Primera de Corintios 15 dice, en el versículo 12, ¿Cuál? en el mismo capítulo, Primera de Corintios 15, versículo 12, en adelante. Aquí la van a leer. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicción, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estéis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de Miseración. conmiseración de todos los hombres. Hasta ahí. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Solamente para tocar un tema de doctrina. Un tema de doctrina es la resurrección de los muertos. Entonces, nosotros nos encontramos con personas que no creen en la resurrección, porque hay personas que no creen. Entonces nosotros tenemos que saber en qué hemos creído. Entonces empiezan a hablar, no, pero es que la resurrección es esto y la resurrección. Si nosotros no estamos firmes, por eso dice, manténgase firme en la doctrina de los apóstoles. Cuando a uno le dicen que se mantenga firme, es que mantenga su postura. No, no, es que es así porque es así, porque es así, es que es así, No, que usted crea de verdad en lo que, o sea, que usted tenga convicción en lo que usted está creyendo. Preguntémonos cada uno de nosotros, yo creo en la resurrección de los muertos. Sí. Bueno, yo creo que Jesús resucitó, pero que yo resucite. Porque es que ahí se empieza a poner profunda y ahí empieza el enemigo a traer engaño. No, pero es que la resurrección no, pero es que la resurrección sí, pero si depende de eso, no, miremos qué es lo que dice la escritura acerca de la resurrección, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el enemigo siempre se va a oponer a la verdad. Siempre se va a oponer a la verdad y va a traer argumentos. ¿Para qué? Para que no estemos firmes en lo que creemos. Porque si yo estoy firme, soy salvo y ayudo a la salvación de otros. Porque yo voy a predicar en lo que yo he creído. Porque yo voy a manifestar el Cristo que se me está siendo revelado, ¿cierto? Entonces, aquí dice. Si, si ustedes no creen en la resurrección, entonces Cristo es una mentira, porque lo que hablamos es que Cristo resucitó. En vano es. En vano es. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron los religiosos de la época? Tapar la resurrección. Porque se metían en un problema ni el ¿Verdad? bendito. No lo dijeron. Se metían en un problema porque, ¿cómo que resucitó? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo nos retractamos? Entonces ellos empezaron a anular la resurrección. Entonces, ¿qué hace el enemigo?
poner argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. ¿Y Cristo es qué? No, Cristo es el que está ahí en la cruz. Cristo es el que resucitó, el que ascendió y el que va a regresar. Por eso dice, si nosotros solo creemos que vamos a ser salvos para esta vida, pues somos los más, ¿cómo es que dice? Seríamos los más desdichados de todos los mortales. O sea, imagínese lo que dice Pablo. Si usted solamente cree para esta vida, o sea, la verdad, usted es tenido por lástima. Es un desdichado. Porque ¿cómo va a creer solamente para esta vida? No, es que lo que nosotros tenemos que creer es que nosotros vamos a resucitar juntamente con Cristo. Eso es lo que nos debe llenar de esperanza y de saber que tenemos una salvación súper grande, que no tenemos por qué estar jugando con cosas temporales y vanas, ¿verdad? Entonces, eso es un tema doctrinal que necesitamos que cada uno nos evaluemos. Señor, yo quiero saber, o sea, revélame si yo realmente creo en la resurrección de los muertos. Si yo creo que yo voy a ser resucitado. Pregúntese usted, yo sí creo que yo voy a ser resucitado. O sea, cada uno. Y que no sea una respuesta emocional, una respuesta de discipulado, no. Que cada uno sea sincero y diga, Espíritu Santo, no sé. Y si tengo dudas, Espíritu Santo, revélame, ábreme los ojos, quítame los velos, porque hay uno, cuando uno cree una cosa que está en contra de lo que dice la palabra, es porque uno tiene un velo y no puede ver. Entonces lo que uno tiene que decir, Señor, rasga los velos de mi entendimiento, yo quiero entender, yo quiero, así como le pasó a Nicodemo. Nicodemo decía, ¿y yo ahora cómo me meto en el vientre de mi madre? Si yo ya estoy tan viejo, ¿cómo me va a meter? Porque tenía un velo, no podía entender el nuevo nacimiento. Y no está mal no poder entender, Jesús no los juzgó a los del camino de Maús, sino que le abrió y le rasgó los velos y se dio a conocer. Entonces, tener dudas no es malo, es incluso la puerta de acceso a una revelación mayor. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo ahí por hoy y abrimos las preguntas. Hola. Sí.